Muy bien. Continuando un poco, hay veces en que existe una fractura sin desplazamiento, lo que puede confundirse con una contusión y que el estudio de esta se pesquisa que existe una fractura. Cuando el dolor es fuerte y hay deformidad, puede existir una fractura con varios fragmentos o que existan varios metacarpianos comprometidos. Eso también se puede dar de ese modo. Ok. En cuanto a los tratamientos de estas fracturas, toda aquella fractura que no tiene desplazamiento es susceptible de realizar tratamientos médicos u ortopédicos. Si existe una fractura angulada con acortamiento o con una rotación del dedo que impide el puño, que impide al el puño adecuado de la mano, o existen varios metacarpianos comprometidos, lo más probable es que el tratamiento deba ser quirúrgico. Para lograr una óptima recuperación se debe dar una atención médica y fisioterapéutica lo más temprano posible. Esto en cuanto a que la fractura presente una rotación o haya un desplazamiento muy agravado. En ese caso, por ejemplo, sí, sí o sí se realizan un tratamiento quirúrgico, pero usualmente se puede dar solamente con una órtesis o con yesos o una inmovilización, ¿verdad? Entre las fracturas más típicas también, en cuanto a las lesiones deportivas, tenemos a la fractura del escafoides. El escafoides, que sería este huesito que está articulado con el radio. Usualmente se presenta de esta manera, esta fractura a este nivel, y suele tener este aspecto, presentar de esa manera, se observa ese tipo de fractura. Presenta un pequeño hundimiento por encima en la zona entre el metacarpo y entre lo que es la primera fila de los carpos, ¿verdad? Bueno. El escafoide es uno de los huesos pequeños de la muñeca, ubicado muy cerca del dedo pulgar. El dolor o sensibilidad a la palpación en esta área puede ser un signo de escafoides lesionado. Por lo general, es causada por una caída sobre una mano abierta y ocurre en personas de todas las edades, incluyendo niños, sobre todo durante la realización de actividades deportivas o en accidentes de vehículos motorizados en varones de entre 20 y 30 años. Usualmente se dan ese rango de edad por la predisposición a las actividades que uno pueda ir realizando. Usualmente en ese rango de edad uno realiza ese tipo de actividades que puedan implicar estas lesiones. Porque evidentemente una persona a la tercera edad va a ser un poquito más complicado que realicen actividades deportivas que impliquen estos impactos, por ejemplo. No excluyéndoles de caída sobre la mano, por ejemplo. En ese caso hay excepciones, ¿verdad? Y en cuanto a los síntomas, la fractura del escafoide generalmente causa dolor e inflamación en la base del pulgar y se agrava con los movimientos. Puede llegar a causar impotencia funcional de la mano. Eso es lo que ya estuve mencionando antes, que se suelen dar lesiones, suelen presentar este tipo de lesiones, y lo que ocasiona esta impotencia funcional muchas veces
no precisamente es porque limita al movimiento, sino más bien que es por esa inflamación que se presenta en la zona, es lo que de repente imposibilita a que el paciente pueda realizar el movimiento de esas articulaciones o de esa zona, ¿verdad? En cuanto a los tratamientos de la fractura del escafoide, por lo general consolidan en cuestión de semanas con la protección adecuada. Esta parte del hueso escafoides tiene una buena irrigación de sangre que es necesaria para que el hueso suelde o para que el hueso consolide, para que se vuelva a unir. Su médico le colocará un yeso que generalmente llega hasta debajo del codo y puede incluir el pulgar o no. El tiempo que toma la consolidación de la fractura varía de persona a persona. Su médico monitorizará la consolidación tomando radiografías periódicas u otros estudios por imágenes para confirmar que el hueso ha consolidado. O sea, que el hueso ya esté sano, que el hueso ya se vuelva a unir, hablando mal y pronto. Bueno, en cuanto a las luxaciones de la muñeca, usualmente cuando se presentan luxaciones de muñeca, también implican a lo que es la parte más comúnmente en la zona del radio. Y se ven afectados también la primera fila, usualmente la primera fila de los carpos. Los huesos del carpo, muñeca en este caso, se encuentran en la base de la mano entre los huesos del antebrazo, radiocúbito, y los metacarpianos. Hay 8 pequeños huesos que fueron lo que estuvimos mencionando, que está en la primera fila, que están el escafoide, semilunar, piramidal y pisiforme, trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso. Esos serían la primera fila, que son los 4 carpos, y en la segunda fila los otros 4 pequeños huesos que tenemos en esta disposición. ¿Está bien? Con frecuencia se luxan 2 de estos huesos. En este caso, el hueso grande, que está situado en el centro de la parte inferior de la palma de la mano. El semilunar, que está situado entre el hueso grande y el extremo del cúbito. La luxación del hueso grande se llama luxación perilunar. Y las luxaciones perilunares son más frecuentes que las luxaciones del semilunar. ¿Está bien? Estas luxaciones resultan de la aplicación de gran fuerza, que hace que la muñeca se flexione hacia atrás, sería en este caso, por lo general durante una caída sobre la mano extendida, actividades deportivas usualmente, o un traumatismo de un accidente de tránsito. Todas estas lesiones usualmente, en cuanto a los esguinces, en cuanto a la fractura de los metacarpos, en cuanto a la fractura de los carpos en estos casos, se suelen dar siempre por el mismo mecanismo, usualmente siempre por el mismo mecanismo. En flexión, en este caso en extensión de muñeca, cayéndose sobre la mano. Ok. En cuanto a los síntomas, el sujeto no puede mover la muñeca y la mano con normalidad. La muñeca usualmente está deformada y la mano inflamada. Una sensación, también presentan una sensación de hormigueo y adormecimiento de los dedos de las manos. Esto usualmente se da cuando las lesiones ocasionan una compresión
de los nervios de esa zona o de la irrigación de los vasos sanguíneos que se dan en esa zona. Entonces, cuando hay este tipo de lesiones y se inflama la mano o hay un aumento del volumen en ese caso, que evidentemente es por la inflamación, esto puede ocasionar una compresión en cuanto a los vasos y esto es lo que ocasiona esa sensación de hormigueo o adormecimiento de las manos. Los tratamientos. Se remite al afectado a un traumatólogo, evidentemente, y esa manipulación para colocar de nuevo los huesos en su posición. Una férula, por lo general, reparación quirúrgica, tienden a ser su solución. Bueno, hasta ahí nuestra clase. Aquí tengo datos bibliográficos, algunos pequeños datos bibliográficos que pueden también estar abordando un poco para poder eh, enriquecer un poco más lo que fue el contenido del día, de la tarde, mejor dicho. Y entonces para poder abordar un poco más sobre lo que tratan estas lesiones, ¿verdad? Bueno, Profe, ¿alguna preguntita hasta ahora? usted y yo nomás estamos en la clase, ¿no? Sí. ¿Cómo? Usted y yo nomás estamos en la clase. Creo que sí. Sí. Ahora le Ok. volví a enviar el link a los alumnos, pero ya no se están conectando. Profe, la clase que viene es el parcial, ¿no? Sí, la siguiente clase ya es nuestra Y está en parcial. o ¿Cómo? sea que está en la plataforma lo que tenemos que estudiar. Esto, y tengo entendido que en base a las clases que se están dando, son o sea, es lo que ustedes tienen que empezar a leer o a rever de nuevo para poder estudiar. Creo que es así. Claro, o sea, a lo que yo me refiero, profe, es que si usted, disculpe, lo que pasa es que estuve finales también y no estuve Ya, ya, pudiendo sí, ver la sí. última. ¿Usted carga los contenidos? O sea, carga contenido La para que nosotros plataforma, estudiemos. sí. Sí, Todas nuestras clases están grabadas y esto es lo que yo empiezo a alzar en la plataforma y en base a eso, justamente es lo que le estaba mencionando en principio a los compañeros, que mi idea con todas estas clases es que ustedes, en base a las explicaciones que se dan en clase, se manejen y puedan rever los videos que se dieron en clase. Porque más bien yo en base a eso voy a utilizar, o sea, voy a sacar preguntas en base a eso para el examen. No hace falta memorizar tanto en base a la teoría aquí, sino más bien en cuanto a las explicaciones que yo suelo dar, en base a eso nada más sería nuestro examen. Porque mi idea es con esto, que ustedes vayan aprendiendo en la clase precisamente y no tanto de ir memorizando mucho, porque evidentemente hay temas que abarcan y abordan demasiado. Y entonces lo que yo quiero con esto es que ustedes lo más importante y lo más resaltante de cada clase es lo que yo quiero que ustedes aprendan. Entonces, tienen que rever de nuevo las clases. La clase pasada estábamos, creo que eras vos luego, ¿verdad? ¿O no no, yo no fuiste? estaba, profe. Ah, no, no fuiste. Ah, entonces fue Mauricio. Que nos quedamos Mauricio y yo en la clase, en la última clase, y entonces ya no, ¿cómo te digo? Ya no pude compartir más con los demás compañeros, con los demás alumnos, ¿verdad? Entonces, no nos queda otra más que volver a ver los videos para poder ahí por lo menos entender más o menos, ya que no se pudo compartir. Entonces, para que puedan acceder a eso, ¿verdad? Para Ok, que profe, a ver si entiendo. puedan rendir, ¿verdad? Tenemos material de soporte. ¿Cómo? No tenemos material de soporte, solamente lo que Eh, se explica en, en las clases. Sí, exactamente. Y yo el PowerPoint, No hay- yo también alzo en la plataforma. Ahí pueden descargar incluso y pueden volver a ver solamente en todo caso el Power si quieren. Eso también se puede imprimir y entonces pueden estudiar de eso.
Ah, o sea, hay un PowerPoint de cada clase. Sí, este PowerPoint que yo les suelo presentar a ustedes, esto yo alzo en la plataforma y eso ustedes pueden ir viendo. Ok, profe. Listo. Perfecto. Voy a tratar de cortar esta clase. Voy a volver a crear otro vínculo. Voy a enviar en el grupo. No sé si estás en el grupo o me escribís al privado y te agrego quiero hablar un Ok, poquitito con los profe. compañeros. Entonces voy a crear otro enlace para ver si se vuelven a conectar. ¿Está bien? Yo no. Ah, sí, tengo acá tengo, me pasó Alicia su Ah, número. sí, sí, Listo, le creo que. escribo acá, profe. Perfecto, perfecto. Escríbeme nomás, entonces voy a cortar esta clase, esta transmisión y voy a volver a conectarme. ¿Está bien?